es una presentación del Centro Evangelístico Palabra de Vida con el pastor Víctor Barajas. El Señor le bendiga en esta noche. Qué gozo es estar en la casa de Dios. Siempre digo, estar en la presencia del Padre. Este lugar tan maravilloso, este rinconcito donde se siente el calor de Dios, la presencia del Padre, ¿verdad? Qué maravilloso es. Después de ver alabado al Señor, nuestro corazón está alegre. Tenemos hoy las emociones alegres porque la alabanza nos ha levantado, porque nos ha vivificado, porque sé que los que llegaron cansados ya no hay cansancio, ¿verdad? Hay un gozo en nuestra alma cuando venimos aquí a lo que el Padre nos ha llamado, a los servicios que el Padre nos ha llamado como pueblo, porque es necesario que nos congreguemos como el Señor dice, porque en comunidad podemos adorarle con mayor gozo, ¿verdad? Cuando estamos los hermanos juntos, unánimes, en armonía, el Señor envía cosas nuevas, preciosas, maravillosas. Y en esta noche estamos aquí. Bendecimos a todas las personas que nos escuchan. Declaramos que la palabra de hoy es medicina a nuestros huesos, a toda nuestra alma. Que el Espíritu Santo hoy nos hablará como Él quiera, porque Él sabe lo que el corazón necesita. Y Él sabe nuestras debilidades, ¿verdad? Y a veces las debilidades es importante tenerlas porque ahí es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde podemos experimentar el poder de Dios. Porque en las debilidades Dios crece. Cuando yo tengo una debilidad y yo sé que mi Padre me trabaja en esta debilidad y yo puedo ver cómo esta debilidad se vuelve mi fortaleza porque el poder de Dios está en mí, es grande y es maravilloso. Por eso somos testimonio, porque son muchas las cosas que el Señor ha cambiado en nuestra vida. No tenemos cómo pagarle todo lo que el Padre ha hecho en nuestro ser. Y en esta noche tenemos un mensaje que el Espíritu Santo, yo siempre que vamos, y sé que usted también lo hace, cuando vamos a compartir la palabra, uno le dice: Padre, ¿de qué quieres que hable, Señor? Tú eres el que manda en tu iglesia, tú eres el que manda la palabra, dime de qué hablo. Y el Señor me daba la palabra y me pedía que hablara del poder de la palabra, del poder espiritual de las Sagradas Escrituras, ¿cierto? Y cuando nosotros hablamos de la Sagrada Escritura nos estamos refiriendo a la Biblia, porque es un libro muy importante. Dicen que es el libro más leído del mundo, ¿verdad? El libro más leído, el libro poderoso, el libro que el que lo lee, algo importante sucede en su vida. Y sabemos que no todo el mundo valora la Biblia, la palabra de Dios. Imagínense ustedes que hay países, hay lugares donde es prohibido tener la Biblia, donde es prohibido leer la Biblia, es prohibido. Y yo he visto testimonios donde el Señor ha usado cristianos que se han sometido. Yo veía la otra vez un testimonio donde había un joven que el Señor le pidió que llevara Biblias a Israel, para allá, para Israel, y él dice que él llenaba esas maletas de Biblia y le decía: Señor, yo voy a llevar tu palabra. Usted sabe que eso allá es prohibido y que eso allá es mortal. Cualquiera, como en Corea del Norte, como en Afganistán, que cualquiera que vea con una Biblia le causa hasta la muerte, lo llevan a la pena de muerte. Y ese joven cuenta que él muchas veces las ha llevado y son maletas y el Señor le indica quién se la va a llevar y él va hasta allá y el Señor en el aeropuerto hace milagros sobrenaturales para que la policía no detecte esas Biblias. Y créame que en esos lugares donde hay prohibido hay personas que tienen una Biblia, hay personas que ahí tienen la palabra de Dios, porque el Señor ha creado gente valiente, forzada, que se han sometido a llevar a esos lugares la Sagrada Biblia, porque como dice la palabra, es necesario que el Evangelio se extienda, Entonces, y en cambio hay países y hay lugares donde hay tanta libertad para la Biblia que cualquiera la puede comprar, cualquiera la puede leer, pero no la quieren. Que tienen, pero no la abren, no la leen, no la usan.
no le dan el sentido que tiene la Biblia. Por lo tanto, en esos lugares la Biblia no tiene espíritu. Es una Biblia muerta que está ahí, es una palabra muerta, porque no hay quien lea. Tienen la Biblia y se les pone, y muchos lo ponen en el Salmo 91, porque tienen el agüero que es Salmo 91, que si tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, nada les pasará, es como un agüero. Pero Cristo dice que la Biblia es importante desde el principio hasta el fin. Es importante, ¿sabes por qué? Porque la Biblia es eterna. La Biblia fue ayer, es hoy y es mañana. La Biblia no tiene invalidez, en todo tiempo ella tiene un efecto, un poder. Y en esta noche el Señor nos vuelve a recordar lo importante que es la palabra de Dios. Nosotros sabemos que hubieron héroes como Josué, como Jacob, como Sansón y muchos más que recibieron la palabra de Dios, de pronto no escrita como está aquí, como la tenemos nosotros, pero Dios usaba a su profeta y usaba a los ángeles para que le hablara su palabra. Porque cuando nosotros decimos la palabra de Dios, es el mensaje de Dios, es la voz de Dios, ¿verdad? Y en el tiempo antiguo ellos también recibieron, porque fueron personas que estaban predestinadas para Dios, que desde el vientre ya Dios lo traía con un propósito y Dios les enviaba la palabra y ellos creían en esas promesas que Dios le daba. Ellos hacían vida, le daban espíritu a la palabra, y la palabra en ellos fue bendecida su vida porque la palabra tuvo poder en ellos. Porque ¿qué quiere el Señor a través de la palabra? Edificar nuestra vida, cambiar nuestra vida, hacernos unas personas diferentes. La Biblia es un libro que hay que darle espíritu, hay que darles, o sea, si yo la leo y no la creo, de nada me vale. Es una letra muerta que está ahí, es un libro más. Por eso el mundo tiene la Biblia como un libro más, como algo que compran, que tienen, pero que no le dan el valor poderoso que tiene la Biblia. Y en la Biblia dice el Señor que está la vida, que en la palabra de Dios está, porque os parece que en ella está la vida eterna. Y vamos a irnos en esta noche, vamos a leer Hebreo capítulo 4, versículo 12. Manito, ¿me puedes hacer una amiguitica más? Un poquitico nada más. Y si el hermanito puede, eso 4:12. Bueno, vamos a leerla ahí en la nueva versión, porque yo tengo acá. Y dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y ahora la voy a leer en la Reina Valera, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me dice que la Biblia es viva y es eficaz. ¿Por qué la palabra de Dios es viva? Porque la palabra de Dios tiene promesas, porque la palabra de Dios tiene edicto, tiene promesas que se hacen vida en nosotros. La palabra de Dios es viva porque ella tiene efecto cuando nosotros la declaramos, ¿verdad? Porque ella hace que sucedan las cosas. La misma palabra nos dice que el Señor hizo la creación con la palabra. Él dijo y fue hecho. Así tenemos que creer nosotros. La palabra yo la declaro y tiene que suceder el efecto con el cual yo la declaro. Por eso ella es viva y eficaz. Por eso ella es Jesús. Cuando fue y se encontró con el enemigo, también la usó. También usó el poder de la palabra. La hizo espíritu, ¿verdad? Y el enemigo tuvo que huir, ¿verdad? Porque la palabra es poder. Porque la palabra es viva y es eficaz. La palabra tú la puedes usar a tu necesidad,
para todas las necesidades que nosotros tenemos, la palabra tiene solución. Y cuando yo la declaro con fe, porque no todo el mundo declara la palabra con fe, muchas personas la declaran con debilidad, le sale de la boca, pero no del corazón, no del alma. La dice por decirla, pero no la dice con la fe, y nosotros tenemos que hacerla con fe, como Jesús le dijo a Satanás. 3 veces le respondió con la palabra y él tuvo que huir. Se quedó ahí Satanás, tuvo que huir, porque la palabra es viva, hace un efecto de poder. La Biblia tiene un poder de cambiar, por eso Dios la dejó, para que el hombre fuera transformado a través de la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que conocemos la palabra, lo que la leemos, la que la entendemos y la ponemos en práctica, le damos vida, y es eficaz. Sí, es eficaz, porque la palabra cumple con el propósito con la cual es lanzada. La palabra cumple con el propósito por la cual el Señor la dejó escrita. La palabra es eficaz porque ella puede hacer un cambio, puede hacer una sanidad, puede hacer una liberación, puede hacer lo que el cristiano y usted y yo necesitemos. Ella es eficaz y la comparan con una espada más cortante que toda espada de 2 filos. Usted se puede imaginar, por lo general los machetes tienen un solo filo, ¿verdad? Podía cortar, pero aquí el poder de la palabra es tan grande que lo compara con una espada de 2 filos. ¿Le parece lo peligroso, lo que es eficaz, lo que es una espada bien afilada por los 2 lados? Y aquí la comparan con una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La palabra de Dios penetra. La palabra de Dios, porque si una espada de 2 filos puede penetrar hasta lo más profundo, la palabra de Dios en nosotros penetra hasta lo más profundo, hasta partir el alma y el espíritu. Quiere decir que la palabra de Dios tiene 2 propósitos: sacar lo que no sirve de mi alma y meter lo que es de Dios. Tiene 2, y ella parte el alma. Cuando yo no conocía al Señor, yo tenía un alma diferente. Cuando yo no conocía al Señor y no leía la palabra y no conocía, porque yo vine a conocer al Señor a través de la palabra. Si yo no escucho de la palabra, si alguien no me habla de la palabra, o si yo no la leo, mi alma estuviera todavía en pecado. Mi alma todavía estaría en tormento. Mi alma todavía sería aquella alma adormecida. Pero entonces la palabra de Dios hizo un efecto, y nuestra alma y nuestro espíritu ha cambiado y se ha transformado a través de la palabra de Dios, porque ella un día penetró. Hubo un día que entró a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu, y hizo sentir que nosotros no estábamos bien con Dios. Si usted lo cree, diga amén. Amén. Por eso ella penetra, ella tiene que hacer una división en el alma y el espíritu. Ella tiene que hacer un cambio, una transformación en la vida espiritual y en nuestra vida emocional. Y yo se lo digo ¿por qué? Porque hay personas que de pronto en la iglesia llegan a la iglesia con unas emociones abatidas, ¿verdad? Llegan a la iglesia con mucha tristeza, con mucha nostalgia, con muchos recuerdos, con muchas heridas, con muchas cosas que le hacen daño. Pero cuando van escuchando la palabra de Dios y la van estudiando y la van entendiendo, su alma se va transformando. La palabra de Dios sana heridas. La palabra de Dios saca la tristeza, saca lo que nos hace daño, y nos va invadiendo nuestra alma, y el espíritu se nos va llenando del poder de Dios a través de que yo creo y leo la palabra. Por eso tenemos que saber que la palabra tiene un poder espiritual. No todas las personas, el mundo no le da el poder espiritual a la palabra, pero usted y yo tenemos que agradecerle al Padre, al Creador del cielo y de la tierra, que un día su palabra entró a nuestras vidas y ha cambiado, porque el Espíritu Santo ha hecho en nosotros a través de la palabra un ser nuevo. Y dice: y penetra hasta la coyuntura y los tuétanos. Quiere decir que la palabra de Dios penetra todo mi ser,
Y aquí la parte más importante de la vida de nuestro cuerpo es el alma, el espíritu, el corazón, ¿verdad? Donde nuestro pensamiento, la palabra cambia el pensamiento del hombre. Lo que ayer me parecía que era bueno, ya no es bueno, porque la palabra me ha dado a entender que no era bueno lo que yo hacía, que no era nada bueno, y la palabra me lleva a hacer lo bueno. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos, los verdaderos cristianos, estoy hablando de gente de fe, gente que le ha creído la palabra y que está en la palabra, tiene la potestad de decir a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Y si no lo estamos haciendo, estamos en pecado. Nosotros frente al mundo y frente a las demás personas tenemos que decirle: eso está mal hecho, eso no viene de Dios, así no es. Dios es así, tenemos que hacer las cosas de esta manera, porque Dios nos ha dejado aquí un testimonio a través de muchas personas en el Antiguo Testamento que nos habla de la creación. Dios lo hizo con la palabra. El Antiguo Testamento que nos habla de tantas personas que recibieron y creyeron al poder de la palabra de Dios y pudieron ver bendición de bendición. Y llega Jesucristo, ¿verdad? Y llega Jesucristo, y aún en el Antiguo Testamento está la profecía de la venida de Jesucristo. Y la cumplió el Señor, la cumplió. Ya había una promesa, ya venía una vida nueva a través de esas promesas. Llega Jesús a traer la palabra a la tierra. Jesús transmite el poder de la palabra de Dios y aún la usa para sanar a los enfermos, aún la usa para libertar, aún la usa para traer tantas sanidades y tantos cambios a través de la palabra de Dios, porque Él sabía que la palabra que Él hablaba venía de su Padre Dios. Y Jesús viene a la tierra y también viene a darle el poder espiritual que la palabra de Dios tenía, porque los religiosos de ese tiempo habían apagado el poder de la palabra de Dios, aunque habían escrituras, habían rollos de escritos del Antiguo Testamento, pero los religiosos habían apagado ese fuego, habían apagado ese espíritu, porque ellos se desviaron como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no pudo creer a la palabra de Dios. El pueblo de Israel se volvió rebelde, desconfiaron de la palabra que Dios le daba, de las promesas. Por el momento, cuando veían lo bueno, ahí sí Dios era, pero cuando llegaba el momento, querían que todo el momento Dios estuviera como que digo yo apechichándolo, yo no sé, pero por momentos se olvidaban de Dios, aún hablándole a través de Moisés. Ellos no vieron la gloria de Dios ni pudieron ser bendecidos. Hubo una generación que el Señor la dejó en el desierto, que murieran en el desierto porque no le creyeron a Dios, no vieron no le dieron esa espiritualidad, el valor a lo que Dios le mandaba, aún con hechos prodigiosos. Pero gracias a Dios que nosotros no somos así. Y gracias a Dios que ahora los tiempos son tan diferentes, donde la gente tiene sed de Dios. Muchas personas tienen sed de Dios y de pronto no han tenido la oportunidad de leer esto, de leer la palabra y conocerla, ¿verdad? Pero yo sé que a esos países, que a esos lugares, que a esas partes donde prohíben la palabra han enviado, y aún seguirá, Señor, enviando misioneros que llevarán la palabra, personas valientes que la llevarán, porque dice el Señor que por falta de conocimiento el pueblo se pierde. ¿Cuántos familiares de nosotros no se han ido al infierno? Han perdido la salvación porque no tuvieron la oportunidad, ¿verdad? Y nos duele, pero ya no pudimos hacer nada por ello, pero en adelante sí podemos hacer. Tenemos que llevarle la palabra y decirle que la palabra es viva y eficaz, que ella tiene el poder y cumple un propósito. Y dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo estoy a la luz de la palabra, yo puedo, ¿verdad?, reconocer los pensamientos malos y buenos. Y yo puedo también discernir de una persona por lo que hace, sus pensamientos por lo que hace, ¿verdad? Es la palabra la que nos hace reconocer el pecado,
Es la palabra lo que nos hace reconocer y llevarnos hasta el perdón cuando nosotros la creemos. Es la palabra, la luz de la palabra, ella es la que descubre la vida de una persona. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí es el pensamiento de Dios. Todo lo que está aquí viene de Dios, ¿verdad? Todo lo que está aquí. Y para nosotros evaluar a una persona, aunque no venimos a evaluar, listo está, pero si nosotros, por ejemplo, queremos saber si una persona es cristiana verdaderamente o no, tenemos que hacerlo a la luz de la palabra. Tenemos que hacerlo poniendo esta palabra delante, ¿verdad? Para yo saber cuáles son mis pensamientos. Aun cuando yo leo la palabra de Dios, muchas veces el Señor me discierne, me hace discernir, porque yo soy así, yo leo la palabra y voy diciendo, yo en esto estoy bien, en esto no, me dice la palabra esto, bueno, me falta un poquito más en esto, aquí lo estoy haciendo bien, bueno, Señor, me falta poner acá, o uno le dice, oh, yo no sabía esto, y mira, estoy sabiendo. Yo los otros días me sorprendía cuando leía la palabra, porque yo he leído prácticamente la palabra de principio a fin. Y hay veces que la vuelvo a leer y encuentro cosas que vi, pero ¿dónde estaba esto que yo no lo sabía? Yo el otro día leía que la palabra decía que el Señor que todos los primogénitos son bendición y son de Dios. Todos los primogénitos, los hijos y aún los animalitos. El primero es de Dios. Tuvo Dios que hacerlo de él para que no entraran en la maldición de los egipcios. Acordémonos que Dios mató a los primogénitos egipcios, ¿verdad? Entonces tuvo el Señor que mandar a Moisés que tuvieran que bendecir hasta circuncidar y que declararan y le entregaran al Señor el primer hijo. O sea, no era que lo hacían la presentación y le hacían entrega al Señor, y aún de los animales, para que la maldición de los egipcios no pasara a ellos. Fíjense todo el poder que tiene la palabra. ¿Por qué también tiene poder? Porque ella es la que me guía lo que yo debo de hacer como cristiano. Ella es la que me guía, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros como iglesia tenemos que hacer? Ella. Pero no somos nosotros los que le damos el verdadero sentido a la palabra. No todos dependen de la palabra. Hay cristianos que leen la palabra por meses, o cuando están apurados, o cuando de pronto tienen un tiempo libre. Pero lo normal debería de ser que yo tengo que depender de esto, que yo todos los días tengo que leer la palabra de Dios para estar instruida, para estar levantada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me da vida. La palabra de Dios levanta mi espíritu, también levanta mi alma, cambia mis pensamientos, los condiciona para bien. La palabra de Dios. Y dice, así de hombre como... dice, porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales míos serán yo Jehová. Claro, el Señor contrarrestó, ¿verdad? Lo dice la palabra, y si la palabra lo dice, tenemos que hacerlo, porque ella es viva y es eficaz. Ahora vamos a irnos a Romanos 10. Vamos a irnos a Romanos 10, 17. 10, 17. Colócala, hijito. Romanos 10, 17. Y este versículo es poderoso. A mí me encanta este versículo porque la verdad que es tan cierto. Y dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una persona que no escuche la palabra de Dios no podrá convertirse, ¿verdad? Una persona que no conozca la palabra de Dios no podrá ser salva. Dígame ustedes y yo, ¿cómo nos convertimos al Señor?
cuando llegamos a escuchar la palabra de Dios. Por eso es que dice, por el oír de la palabra de Dios viene la fe, ¿verdad? Yo tengo que escuchar la palabra de Dios, por el oír, por la palabra de Dios. Así que nosotros, así fue que fuimos convertidos a través de la palabra de Dios. No sé si usted se acuerda la primera vez que fue invitado a una célula, a un servicio, recuérdelo cuando le hicieron la primera invitación, recuerde la primera palabra que de pronto escuchó, ¿verdad? Y de pronto al principio uno escucha la palabra y uno no le da, la escucha por escucharla, pero poco a poco, a medida que yo voy escuchando la palabra de Dios, a medida que yo voy leyendo la Biblia, yo me voy edificando en fe. Nosotros podemos leer un libro cualquiera y nos dará una enseñanza y de pronto aprendemos algo, pero el que verdaderamente a nosotros nos da la fe para cambiar nuestra vida es la palabra de Dios. Por eso el que llega a los caminos de Dios tiene que vivir de la palabra de Dios, tiene que vivir y depender de ella, porque si nosotros no la ponemos en práctica, entonces es una palabra muerta. Si yo leo la palabra y la dejo ahí y sigo lo mismo, no está haciendo el efecto espiritual la palabra en mi vida. Como el hermano estaba en el gozo aquí en la alabanza, se le veía ese gozo. Aquí el comienzo del servicio, porque la palabra estaba en él. Si él no conociera la palabra, si él no viviera de la palabra, no podría manifestar ese gozo, no podía manifestar lo que él no podía sentir en su espíritu, lo que él siente cuando estaba aquí, que se le veía ese gozo, esa alegría, esa manifestación de Dios. Eso lo hace la palabra, porque cuando yo leo la palabra estoy conociendo a Dios. El que no conoce la palabra no conoce a Dios se le conoce por la palabra. Son los pensamientos de él, y por él dice, el testamento, le dejo un antiguo testamento antes de Jesús para que aprendan de mí. La herencia que les voy a dejar es eso. Y aquí después del Nuevo Testamento nos deja otra herencia a través de Jesús, a través del apóstol Pablo, a través de los que escriben esos libros, el apóstol Pablo a través de sus epístolas. Hermoso lo que él escribe. ¿Saben por qué? Porque después, por inspiración del Espíritu Santo, no es el pensamiento del apóstol Pablo, fue el poder que hizo la palabra de Dios en él, que lo llevó a un discernimiento tan profundo y una reverencia tan grande, que el Señor lo usó para escribir sus misterios a través del apóstol Pablo. Entonces, ¿hay que oír la palabra de Dios? ¿Hay que oírla? Sí, porque ella es la que me da la fe. Y acuérdense que nosotros cada día aumentamos la fe. Nosotros no nos quedamos con una fe igual, nosotros vamos aumentando la fe. A través de muchas cosas que experimentamos, a través de muchas cosas que leemos en la palabra y que se vuelven verdad en nuestras vidas. Cuando nosotros la declaramos, se vuelve verdad en nuestras vidas. Yo sé que usted y yo hemos estado en apuro, en dificultades, y hemos lanzado la palabra y la circunstancia ha cambiado. Dígame usted si no es verdad. ¿Cuántos efectos ha hecho la palabra en nuestras vidas? ¿Cómo ha cambiado nuestro carácter, nuestro corazón, nuestro pensamiento? Yo, por ejemplo, era una persona que yo no me atrevía a viajar sola. Yo le tenía pavor a cuando adolescente era más arriesgada. Porque yo cuando me gradué en la normal, yo busqué mi trabajo. Yo me moví a buscar mi trabajo y hacer mis papeles. Dígale 18 años. Pero después de vieja, es que los tiempos cambian, porque el tiempo cuando nosotros éramos adolescentes era un tiempo más sano, ¿cierto, mis hermanos? Era más sano, era tiempo sano, que uno viajaba y no había esa atracadera, no había secuestro, uno viajaba, había respeto, había seguridad. Pero yo no, y mi hermana siempre oraba por mí.
por ese temor, por ese miedo. Mi hermana siempre oraba y reprendía de mí ese temor. O sea, porque de pronto en la crianza, la mamá a uno lo crían con esas debilidades. Porque yo recuerdo que yo con mi madre, como era la más pequeñita, era como más dependiente de ella. Era ahí, entonces uno se crea como dependiente, como temeroso. Y bueno, el año antes pasado que me tocó venir a visitar a mis hijos acá, yo dije, duré como 15 días y mis hijos, mami, ¿cuándo te vas a venir? Mañana, pasado, pero era por el miedo de venirme sola en un bus y de noche. Hasta que un día dije, no, Señor, ¿y yo por qué tengo que ser tan cobarde? Imagínate si viajan los que no son cristianos, los que no tienen a Dios, los que no tienen el poder de la palabra, porque tengo que temer. Y yo me alisté en un momentico y me vine, vea, delicioso. Ahora me fascina viajar de noche, me fascina ya. Y en esos, como el Señor conocía mi condición, yo le pedía, Señor, ayúdame. Y créame que yo me dormía y yo sentí el viaje como de 5 horas. Un viaje que es como de 12 horas, yo lo sentía de 5 porque yo me dormí, cuando venía a ver ya estaba llegando, cuando regresé. Todo eso lo hace porque uno está viviendo de la palabra de Dios, porque uno sabe que la palabra de Dios es nuestro respaldo, es la formación de nuestras vidas, ¿verdad? Porque el Señor trabaja espiritualmente, está la palabra, pero yo tengo que creerla. Yo tengo que creerle en mi espíritu, en mi alma, en mi corazón, en mi mente, para que ella tenga el valor que tiene. Este no es cualquier libro. Y si lo ponemos arrugadito, lo ponemos sucio, yo no sé, viejito de tanto leerlo, no importa. Si tenemos que rayarlo, no importa. Pero tenemos que comer de esta palabra, porque aquí está la vida de nosotros. Aquí está el futuro de nosotros. Aquí está el mañana de nosotros. Aquí está el todo de nosotros. ¿O quién de ustedes, mi hermano, puede vivir sin Dios ya? No, ¿es cierto? Uno dice, ay no, yo me aparto de Dios y pierdo tantas cosas, pierdo las bendiciones. Entonces, el Señor en esta noche nos recuerda que hay que estar dependiendo de la palabra. Ahora, hermano, yo también la tengo que poner por obra. Y no solamente con mi vida, sino siempre con los demás. Porque siempre que terminamos nosotros un aprendizaje, tenemos que llevarlo a los demás. Tenemos que estar orando, hermano, para que en esos lugares donde no pueden leer la palabra, el Señor les dé la libertad y les dé el gozo de que ellos puedan leer la palabra y tener el poder de la palabra en su vida, así como lo hemos tenido nosotros. Tenemos que orar todos los días por esos países, para que el Señor quite esa mentira del enemigo, que no quieren dejarle que el verdadero Dios se manifieste en esos lugares. Y nosotros queremos que las personas cambien así como hemos cambiado nosotros. Que las personas vivan de la palabra, porque el que vive de la palabra vivirá de victoria en victoria. La palabra tiene un poder espiritual. En el nombre de Jesús, el cansancio, si yo me siento cansado, yo le digo, Señor, tú eres mi fuerza. Señor, dame la fuerza del búfalo, Padre. Dame ahora la fuerza del búfalo. Arrodíllese ahí, Señor, me arrodillo. Dame la fuerza, Señor, tienes mi fuerza y Él no la dará. Si yo creo que a mí me están persiguiendo, tengo enemigos ocultos, tengo que me persiguen, Señor, ninguna arma forjada prosperará en contra mía. Señor, tú pelearás por mí, Señor amado. Los que me persiguen caerán en su propia trampa. Cuando yo declaro eso, el Señor en el mundo espiritual comienza a trabajar. Porque cuando yo tengo fe y le pido a Dios, hay un mundo espiritual que se forma para hacerse realidad. Yo tengo que hacer que el mundo espiritual de Dios se mueva a mi favor, que los ángeles de Dios que aún siguen trabajando para nosotros también se manifieste, pero eso lo hago yo teniendo la palabra, poniéndola por obra, porque aquí está todo lo que yo tengo que declarar, todo lo que yo tengo que pedir está aquí. Cómo debo de pedir está aquí, cómo debo de vivir está aquí, cómo debe de ser como un amigo está aquí, como esposa, como hijo, como madre, como padre, todo está aquí. Por eso la palabra tiene poder.
Así que yo le digo, hermano, que no vaya a pasar como otros que tienen la Biblia ya adornadita, cerrada y la tienen de lujo. Nosotros tenemos que escudriñarla, tenemos que leerla y aprenderla, y lo más hermoso es cuando tú y yo la ponemos por obra, porque nosotros vivimos por la palabra de Dios. ¿Cuántas bendiciones nos recibimos? ¿Verdad? El trabajo de los hijos, los hogares de los hijos, la salud de nosotros, tantas cosas, porque la palabra tiene el poder y ahí nos pegamos nosotros. Por eso amamos este libro, lo amamos y tenemos que usarlo, tenemos que escudriñarlo, leerlo. No solamente para que cuando me pregunten y yo que no me corchen, sino que porque yo puedo salvar una vida a través de una palabra. Yo puedo aún abrir un milagro con la palabra, pero eso sí, hay que hacerlo con fe. Hay que hacerlo con fe, porque la palabra de Dios tenemos que estarla nosotros escuchando. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta es la que nos lleva a la fe más profunda, a la fe más poderosa, a la fe más eficaz. Y en esta noche ese era el mensaje que yo quería, recordarle que en la Biblia lo tenemos todo. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Vamos a decirle a Dios que gracias por esa herencia que nos dejó. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella ha cumplido en nosotros el propósito, Padre. Y sé que muchos de nuestra familia que aún no han llegado, llegarán, Señor. Llegarán, Padre, porque nosotros abriremos nuestra boca, Padre, para hablarles de tu palabra, Señor. Y a todo el que tú pongas delante de nosotros, Señor, tendremos señal cuando tú lo coloques para que nosotros le hablemos la palabra de Dios y surja un poder espiritual en esas personas, Padre amado. Danos el poder de la palabra en nuestra boca, Señor. Una palabra poderosa, Señor, que cuando salga de nuestra boca salga con poder y autoridad, Señor amado. Que cuando nosotros hablemos la palabra de Dios, Satanás huya en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre amado. Que todo lo que te pidamos, Señor, sea como tu palabra, Señor, lo dice, Padre. De acuerdo a la voluntad tuya, Señor amado. Haz que en esos hogares donde tienen esas Biblias cerradas, Señor, la abran, insta a la familia a leer la palabra. Oh, mi Dios amado, coloca el deseo, Señor, en el mundo de conocer tu palabra, Señor amado, porque ella es poderosa, ella es viva y eficaz. Ella trae salvación, Señor, trae bendición que sobre y abunde, Padre amado. Por eso, Señor amado, en esta noche, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Aquí está, Señor, la amamos, Señor, la deseamos, la anhelamos, la respetamos, Señor, porque tú nos has llevado, Señor, a creer en ella, Padre. Gracias, Señor, y ella está escrita, cada palabra que tú nos das está escrita en la tabla del corazón, Señor amado, y cuando ella queda en la tabla del corazón sube a nuestros pensamientos, y cuando sube a nuestros pensamientos nos lleva a la obra, Señor, porque dice, como dice en el libro de Santiago, la fe sin obra es muerta, y obra sin fe también no vale, Padre. Tú nos dices, tienes fe, pero tienes que obrar, y a eso nos lleva la palabra, Señor amado, a hacer lo que dice aquí, a hacer lo que dijo Jesús. Vayan y hagan discípulos, vayan y hagan señales, sanen a los enfermos, vayan y liberen a los que están encadenados, vayan y salven a los pecadores. El Señor no nos mandó a juzgar. La Biblia nos dice que el único que nos juzgará será Jesús, porque Él es perfecto. Pero qué tristeza cuando el perfecto es el que menos juzga, es el que más perdona, es el que más comprende. Y a veces nosotros pecadores que somos, a veces que fallamos, Señor, a veces nos cuesta, Señor, perdonar a los demás, Señor amado, pero tenemos
tenemos un abogado justo, Señor, en el trono celestial, ante el cual, Señor, podemos pedir, Señor amado, que cada día nos ayude a amar más su palabra, que cada día coloque esa palabra, Señor, en nosotros, Padre. Cada día habrá una palabra nueva, Padre, en esta iglesia, como dice, Centro Cristiano, palabra de vida, Señor. Aquí vivimos por la palabra de Dios, aquí nos guiamos por la palabra de Dios, sin quitarle ni una tilde, Señor, tal como está escrita, Padre, porque hemos entendido el poder que ella tiene y lo hemos recibido. Y te damos gracias, Señor, por todo lo que conocemos de ella y por todo lo que hemos puesto por obra y seguiremos poniendo por obra, papá. Gracias, Señor, te damos un aplauso en esta noche, Señor. Ahora, Padre, bendecimos, Señor, bendecimos, Señor, la siembra, Señor, la ofrenda, Padre. Bendice esas manos, Señor, que dan con alegría, Padre. Multiplícale, Señor. Al que no tiene alimento, dale, Padre. Al que tiene, Señor, deuda, ayúdale, Señor. Oh, Padre, esa semillita que ponemos ahí,